Muy bien. Pues lo dicho, vamos a tener entonces el estudio de la palabra del Señor por medio del catecismo, el catecismo mayor de Westminster. Entonces estamos en la pregunta 104. Ya con esta estamos abriendo pues el estudio de los mandamientos como tal. Entonces veremos, ¿no? Normalmente siempre en los estudios de cada mandamiento se hace primeramente estudiar cuáles son los deberes que se ordenan en el mandamiento, cuáles son después los pecados que se prohíben y después si hay alguna razón añadida o alguna promesa o alguna amenaza, entonces también considerarlo. Y bien, pues entonces vamos a leer la pregunta 104. Si la tenemos en el móvil o en papel lo podemos seguir. Y dice así pues, ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Y dice la respuesta, los deberes exigidos en el primer mandamiento son que el que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y nuestro Dios. Y que conforme a esto lo adoremos y glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándolo, teniéndolo en la más alta estima, honrándolo, adorándolo, eligiéndolo y amándolo, deseándolo, temiéndolo, creyéndolo, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándolo, dando toda alabanza y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con que lo ofendemos, andando en humildad con Él. Bien, pues vemos esta pues la serie de deberes exigidos, ¿no? Cada uno pues de esta serie pues ya vale en sí mismo pues un estudio, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer así tan pormenorizado, pero sí que bueno que lo veamos no así pues un poco con prisa, ¿no? A la volea. Entonces, bueno, en cuanto a esta respuesta, a ver que sobre todo, lo que nos dice en cuanto a a estos deberes, hay dos partes en esta respuesta. Primeramente, la primera parte es, la primera frase dice que conozcamos y confesemos, ¿no? Conozcamos, también para evitar un poco la redundancia, era conozcamos y reconozcamos, ¿no? En inglés es reconocer, ¿no? Pero bueno, para evitar la redundancia es confesar que Dios es el único Dios verdadero y nuestro Dios. Y después vemos que a partir de ahí es la segunda mitad, ¿no? De darle la adoración y glorificarlo por medio de toda una serie de acciones, ¿no? Por medio de toda una serie de acciones, y entonces vemos que siempre el verbo ahí está, pues bueno, un participio, un gerundio, ¿no? Dice pensando, meditando, ¿no? Entonces para decir de qué manera pues lo tenemos que honrar y darle la adoración. Entonces vemos, lo primero y lo principal es sobre todo conocer a Dios y reconocerlo, conocer a Dios y confesarlo. El mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El deber principal, sobre todo, es conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios, reconociéndolo, confesándolo, que Él es el único Dios verdadero en contra de todos los demás que se puedan llamar dioses, ¿no? Los dioses de las naciones son vanidad, no son nada real, y Él es el único Dios verdadero. No solamente reconocerlo a Él como el Dios verdadero, sino también dice nuestro Dios. Y eso es conocerlo a Él.
Conocerlo a Él es tener vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Conocer a Dios es la vida eterna. Conocer a Dios es la salvación. Conocer a Dios y, por lo tanto, reconocerlo, confesarlo y honrarlo. Todo va junto, ¿no? Todo va junto. No se puede separar, entonces, el conocer a Dios de, bueno, pues de la adoración que se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, de venir a la iglesia, ¿no? A darle a él culto, ¿no? No, yo conozco a Dios, pero estoy, pues, tranquilamente, ¿no? No me junto con las iglesias porque estas son organizaciones de hombres, ¿no? Pues no, porque no es así lo que dice la palabra del Señor. Es, por lo tanto, yendo a la iglesia como se le da la adoración de manera pública, pero bueno, claro, todo eso, no solamente ir a la iglesia, sino también en nuestra propia vida, toda una serie de cosas que se han de hacer, es decir, en general es vivir para Él, como también veíamos en la semana pasada, amarlo a Él por encima de todas las cosas. Bien, pues entonces vamos a mirar entonces los textos, nos vamos a quedar sobre todo sobre esta deber principal, ¿no? De conocer a Dios, ¿no? Ya iremos pues desgranando, como vemos, todas las cosas, ¿no? Que se nos dice además de esto, pero vamos a quedarnos sobre todo con esto, ¿no? Que nos dice, ¿no? De que hemos de conocer y confesar que Dios es el único Dios verdadero y nuestro Dios. Y los textos, vemos, son todos del Antiguo Testamento. Primeramente, en primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Versículo 9. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová nuestro Dios, para que los poseáis para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. ¿No? ¿El qué? Es el 8, ¿no? He leído 8, ya decía yo que no. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce, vemos, al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Vemos, ¿no? Reconocer, bueno, el verbo en el original es conocer, ¿no? Conocer, y lo que decimos, no se puede separar el conocer a Dios del servirlo, tal como dice aquí a continuación, ¿no? Con un corazón perfecto, íntegro, total, ¿no? Cumpliendo pues plenamente su palabra, y dice con ánimo voluntario. Es decir, no a la fuerza, no forzado, no pues sino pues de tu propia voluntad, como también hemos cantado en el Salmo 110, ¿no? Se entregará tu pueblo en el día de su poder, ¿no? Voluntariamente. Bueno, pues entonces vemos el deber principal. El primero es conocer a Dios. Deuteronomio capítulo 26, versículo 26, capítulo 26 y versículo 17. Deuteronomio 26, 17.
has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y escucharás su voz. Has declarado solemnemente que Jehová es tu Dios. Hay que conocerlo de que Él es el único Dios verdadero y Él es nuestro Dios. Que lo hemos conocido, que lo servimos, que vivimos para Él. También leemos en Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él es el único Dios verdadero, Él es, el Dios eterno. Yo soy el que soy, dijo Moisés en Éxodo 3, ¿no? Yo soy eternamente. Nadie me ha creado. Yo no recibo nada de ninguna criatura. Yo soy el que da, pues, la vida a todas las cosas. Yo soy el único Dios, para que vosotros conozcáis esto y lo creáis. Entonces vemos también el conocerlo está ligado entonces ¿a qué? A la fe. A la fe. Al conocerlo por esa fe que Él mismo nos da. También pues vemos por último, Jeremías, capítulo 14, versículo 22. Jeremías, capítulo 14 y versículo 22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? Lo está reconociendo. Nuestro Dios. En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Estos son pues los textos que nos dan aquí el catecismo, pero creo que vale la pena que los extendamos un poco, ¿no? No solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, y intentar tener una visión un poco más panorámica en la Escritura, ¿no? Acerca de conocer a Dios. A conocer a Dios, porque Dios se da a conocer. Dios se muestra y Dios se da a conocer. Sabemos pues que esto está pues negado hoy en día, ¿no? Por mucha gente, ¿no? Están aquellos que niegan, ¿no? Que Dios exista, esos son los ateos, ¿no? No hay Dios, ¿no? Como dice el Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo niegan, ¿no? Y después están aquellos que dicen, nosotros no somos tan radicales como los ateos, nosotros somos más moderados, no más razonables, somos agnósticos. No sabemos si Dios existe o no existe. Podría existir, ¿no? No somos aquí dogmáticos en ello, ¿no? Somos agnósticos. Bueno, pues en la Escritura, según la Escritura, es lo mismo el que dice que es agnóstico que el que dice que es ateo. Porque Dios se da a conocer y se muestra. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se da a conocer? Pues es lo que nos declara la palabra de Dios, primeramente en las obras de la creación, de la naturaleza. Hemos estado cantando el Salmo 65. Y ahí son las obras de la providencia, fijémonos. Que el Señor pues provee a todas las criaturas, incluso a las bestias, a todos los hombres y también sobre todo a sus hijos. Les está proveyendo de todo lo necesario de sustento continuamente. Y eso es
una muestra a la gente continua de su existencia, de que Él es real y que Él es quien lo da. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios se da a conocer en las obras de la creación y en las obras de la providencia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, predicando Pablo a los gentiles, ¿no? Dice en el capítulo 14 y versículo 15: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de pasiones como vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, que nada pueden porque son vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, quien en las edades pasadas ha dejado a las naciones andar en sus propios caminos. Y ahora, ¿qué dice a continuación? Dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y esto lo está diciendo a gentiles, a paganos, a gente que no reconocían a Dios. Pero dice que Dios había dado testimonio suficiente de sí mismo para ellos. ¿Cómo? Dándole todas estas cosas buenas. La gente ve cuando pues están en angustia y pues a lo mejor se encomiendan a Dios de una manera, pues si tú existes, pues ayúdame. Y pues resulta que le ayuda y las cosas le van bien, ¿no? Y es entonces esto un testimonio de que Él verdaderamente existe. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Continúan ellos a lo mejor buscándolo, continúan a ellos pues reconociendo a Dios, conociéndolo, sirviéndolo, ¿no? Pues continúan como tal. Pero Dios ha mostrado su bondad y les ha pues mostrado que Él ciertamente es quien lo dirige todo. Dios se da a conocer en las obras de la naturaleza, como cantamos en el Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, pues la obra de sus manos. Un día declara sabiduría a otro día. Las obras mismas de la creación, el día, la noche, ¿no? Todo esto da testimonio de su sabiduría, de su inteligencia, de su propósito. Y entonces es que solamente tienes que reconocerlo. Solo tienes que reconocerlo. Es también como dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que Dios se da a conocer abundantemente en las obras de la creación. Dice a partir del versículo 18, del capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Pues dice, su eterno poder y su divinidad. Es decir, incluso sus atributos. Los atributos de su poder, los atributos de su sabiduría, los atributos de su bondad, los atributos de su inteligencia. Todo esto se da a conocer por medio de las cosas creadas. Dice, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Vemos la Escritura, ¿qué es lo que está diciendo aquí? La Biblia, lo que está diciendo. Hay un conocimiento natural de Dios. Dios se le puede conocer por medio del libro de la naturaleza, del libro de la creación. Al estudiar ciencias, al estudiar zoología y botánica y astronomía y cualquier otra ciencia de la naturaleza, estás conociendo la obra de Dios. Y vemos entonces la maldad de los hombres que ha vuelto este libro
de Dios, por el cual Él se da a conocer como la prueba evidente de que Él no existe, ¿no? Cuando estudias la zoología, por ejemplo, o la botánica, o lo que sea, ¿no? De las ciencias naturales, te la enseñan de manera que te enseñan el ateísmo. Lo cual es un absurdo. Porque el mundo no se puede formar ni crear a sí mismo. Ni todo lo que vemos se ha podido formar de la nada, ni se ha podido formar de esta manera por azar. Entonces, no es una cosa tan complicada, no es una cosa tan elaborada. En todas las culturas siempre los paganos pues han tenido el sentimiento de la existencia de un ser supremo al cual pues se le ha servido o reconocido, ¿no? Y bueno, pues por supuesto se equivocaban. No es el Dios de la palabra, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero, pero el hecho mismo de creer en la existencia de ese Dios y de tener ese espíritu religioso es una prueba más, pues, de la existencia de Dios. Entonces vemos, ¿no?, el terrible problema de Occidente y de nuestras naciones, ¿no? Que, como dice también Romanos 1, ¿no?, haciéndose sabios se han vuelto necios, porque han cambiado la gloria del Dios incorruptible, pues dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos, pues, habiendo conocido a Dios, porque Dios se lo ha mostrado, su existencia, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y dirán, no, pero nosotros no estamos aquí adorando, pues, animales, como dice aquí Romanos 1, no están aquí, pues, adorando, pues, a ídolos, no, a reptiles, a cocodrilos, no, a gatos, como en el antiguo Egipto, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto, pero siguen adorando a la criatura y a la creación en vez del creador. Y están adorando sobre todo al hombre. Y están poniendo al hombre, que es una criatura, en el lugar de Dios. Y en vez de servir, pues, al único Dios verdadero, están sirviendo a una imagen, ¿no?, a una idealización del hombre que solamente existe en sus cabezas, en sus mentes. Bueno, pues entonces esto es el problema del ateísmo. Y es por eso que el no conocer a Dios es un grave pecado. Es el pecado. El que no conoce a Dios, entonces, continúa, de hecho, en sus pecados. Podemos mirar, por ejemplo, en Oseas capítulo 4 y versículo 1. Oseas capítulo 4 y versículo 1. Cómo los profetas denuncian siempre esta ignorancia deliberada de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O también leemos en Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Versículo 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre.
O también en Job capítulo 18 y versículo 21. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos mirar también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 5. Y ahí leemos de los gentiles, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8. Él llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, porque está ese conocimiento natural de Dios, pero después también está el conocimiento que Dios da de sí mismo por medio de su revelación extraordinaria, especial, que es la Escritura, que da conocimiento de Dios para salvación. Da conocimiento de Dios para salvación porque da a conocer a Cristo. Con él el Evangelio. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, pues allí leemos entonces que Dios ha hablado muchas veces a los hombres a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el Hijo Jesucristo. Él es, por lo tanto, quien da a conocer al Padre, como leemos en Juan capítulo 1, a Dios nadie lo conoció jamás. Capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y es por eso que Él, Jesucristo, es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Por medio de la fe en Él, en su nombre y en su obra de salvación. De esta manera, por lo tanto, pasamos de ser enemigos, de estar enemistados en contra de Él, ignorándolo, no reconociéndolo, no conociéndolo, lo pasamos entonces a ser entonces adoptados hijos. Como también dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todo el que dice, lo recibió, los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El conocer a Dios, por lo tanto, esto es según su propósito. Porque continúa diciendo en el versículo 13, los cuales no son engendrados de voluntad humana ni voluntad de varón, sino de Dios, según su propósito. ¿Verdad? Es por la voluntad de Dios. Y el conocer a Dios de esta manera, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Padre, esto es entonces el no solamente recibir la vida eterna, la salvación, sino también la prueba de que
el Señor nos ha elegido y nos ha predestinado para que seamos hijos suyos. El conocer a Dios es porque Él nos ha conocido a nosotros primero. Como dice en 1 Corintios capítulo 8, y está hablando también en el contexto de otros dioses, ¿no? Entre comillas, lo de dioses, los ídolos de las naciones que no existen. Acerca de los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, nada sabe aún como debe ser. Mas, si alguno ama a Dios, este es conocido por Él. Conocemos a Dios porque somos conocidos por Él. Conocemos a Dios porque lo amamos. Y amamos a Dios porque hemos recibido su amor en Cristo. Entonces vemos, de esta manera conocemos a Dios para salvación y tenemos vida eterna. Aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos en Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Se conoce a Él. Conocer a Dios, en el fondo, pues es todo nuestro bien. Como dice Jeremías capítulo 9, no se alabe el justo en su justicia, el fuerte en su fortaleza. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto, pues, nos hemos de alabar. En esto, pues, nos tenemos que jactar, que hemos conocido a Dios, que Él nos ha amado, que Él nos ha predestinado para ser hijos suyos, que nos ha dado conocimiento de Él por medio de, sí, su revelación natural, ¿no? Que fue, pues, para nosotros también el primer paso, fue el umbral por el cual también nos hemos adentrado y hemos conocido más de Dios en su palabra, y nos ha dado, pues, el poder conocer a Cristo mediante las Escrituras. Y de eso, por lo tanto, nos tenemos que jactar, ¿no? Como dice 1 Corintios capítulo 1 también, ¿no? El que se gloría, gloríese en el Señor. Y ese es, por lo tanto, nuestro mayor, sí, no solo bien, no solo deber, ¿no? Es nuestro bien, es nuestra gloria, es de aquello de lo que verdaderamente nos podemos jactar sin ningún tipo de falta ni pecado. Jactarnos en Dios, gloriarnos en Él, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos los suyos, somos su pueblo. Bien, pues que así sea y que el Señor, pues, bendiga su santa palabra. Amén.